Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Una bendición, un placer poder saludarles una vez más a través de estos medios. Y en esta ocasión quiero compartir 3 actitudes que evitan o impiden nuestro crecimiento espiritual y por ende el llegar al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida y poder ser instrumentos útiles para el Señor. Número 1, la primera actitud que voy a nombrar es la cobardía, el miedo, la timidez, o sea, el temor, lo mismo. Entonces, la palabra de Dios en muchas ocasiones nos habla acerca de no tener temor. 365 veces se encuentra en la Biblia desde parte de Dios diciéndonos hacia a nosotros, no temáis, no temáis, no temáis. 365 ocasiones la palabra de Dios registra la palabra no temas, no temas. ¿Por qué es tan importante esa palabra que es tan enfática y repetida en la palabra de Dios? Porque el temor es una de las cosas, una de las actitudes que impiden nuestro crecimiento, que impiden nuestro avance en el reino de Dios y en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. En la carta del apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, la palabra de Dios registra lo siguiente en el capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por tanto, dice el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Bendito sea el Señor. Aquí vemos claramente una alusión hacia el temor, hacia la cobardía en el cristiano. Cuando nosotros empezamos a dejar que el temor tome control de nuestra vida, nos volvemos personas tímidas, personas cobardes para hacer la obra de Dios. Decía un pastor que para lo único que uno debe tener cobardía y pena y vergüenza es para pecar, no para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y muchas personas tienen el deseo, el querer, el sincero deseo de hacer la obra de Dios y la voluntad del Señor, evangelizar, predicar la palabra, realizar un ministerio en la obra del Señor, pero simplemente muchas veces no lo hacen por vergüenza, por pena o por miedo, por temor al que dirán, por temor a qué van a pensar, por temor si lo voy a hacer mal, si no lo voy a hacer. Entonces la Biblia aquí nos aconseja y nos hace una fuerte exhortación a no tener miedo. Dice, no tengas temor porque Dios no te ha dado espíritu de temor, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. En cambio, Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. 3 cosas para combatir la cobardía, el temor. 3 cosas le enseña la palabra aquí para combatir el temor y la cobardía. Número 1, dice que Dios nos ha dado espíritu de poder. ¿De poder para qué? Para hacer todo aquello que Dios quiere que hagamos, que Dios nos ha diseñado para hacer, para poder realizar todo lo que Dios ha determinado para nuestras vidas y a través de nuestras vidas, que podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Entonces Dios nos ha dado ese poder para hacerlo, esa autoridad, ese poder, ese dunami de parte de Dios para hablar la palabra sin temor, para hacer la obra de Dios sin miedo, para caminar confiados de que no estamos solos, de que tenemos el respaldo del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Número 2 dice de dominio propio. Es importante que la palabra de Dios nos enseñe que después del poder está el dominio propio. ¿Por qué el dominio propio? Porque puede de que a la persona tenga temor, pero ahora que sabe que el poder de Dios está con él, que a través del poder de Dios él puede hacer muchas cosas, puede que nos confundamos y pensemos que las cosas que hacemos las hacemos por nuestras propias fuerzas y que nosotros tenemos el poder de Dios y podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Dice entonces, por eso nos enseña que dominio propio. ¿Para qué? Para poder dominarnos, para poder controlarnos y no hacer más de lo que debemos hacer, sino solamente aquello que Dios quiere que hagamos, que no nos volvamos autosuficientes, sino que tengamos el autocontrol en Cristo por medio de su Espíritu Santo para hacer
la obra de Dios. Y tercero, el amor, dice, nos ha dado espíritu de amor, porque el amor, dice la palabra, el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios llena nuestro corazón, y si el amor de Dios llena tu corazón no va a haber temor, porque sabes que el amor de Dios ha llenado tu corazón. Entonces, la primera actitud es la cobardía, la primera actitud que nos impide el crecimiento es el temor. Y ese temor se traduce en cobardía, que te acobardes para hacer las cosas de Dios. Pero aquí nos dice que Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es muy interesante porque tiene muchas consecuencias el ser cobarde, el dejar que el temor se apodere de ti y tu carácter se vuelva cobarde, porque el temor es una actitud, pero la cobardía es un rasgo característico de la persona, cuando la persona se vuelve cobarde para todo. Mucha gente en la palabra de Dios, muchos personajes, pero uno que me viene a memoria ahora es Jacob. Jacob era una persona cobarde, era una persona miedosa, era una persona medrosa, siempre le huía a las confrontaciones, siempre huía al confrontamiento. Él hacía las cosas por detrás, él no buscaba el confrontamiento. Cuando él engañó a su hermano y a su padre y robó la primogenitura, dice la palabra de Dios que él huyó, aconsejado por su madre, pero huyó, no enfrentó a su hermano, sino que huyó de su hermano. Y también vemos cuando él estaba en la casa de Labán, su tío, trabajando por sus mujeres, que fueron después Lea y Raquel, 14 años, pero al final, al tiempo, cuando Dios le habló y que se volviera a su tierra, él no enfrenta a su tío, no enfrenta las consecuencias, sino que él sale huyendo de escondida. Él le dice a sus esposas, traigan todo acá en el campo, lo voy a esperar y aquí nos vamos a ir. Entonces él sale huyendo y su tío sale a perseguirlo y a confrontarlo. Y entonces él es confrontado por su tío, pero él con miedo a todo, con miedo a confrontación. Y a veces cuando nosotros tenemos miedo a los problemas, miedo a confrontar y a enfrentar los problemas, ese temor nos lleva a ocultar cosas, ese temor nos lleva a que nunca podamos realizar la obra de Dios ni hacer lo que Dios quiere que hagamos porque tenemos miedo. Hermano, puede predicar, sí quiero, y puedo, pero tengo miedo, tengo temor a qué van a pensar, a qué voy a decir, a qué voy a hablar. Entonces ese miedo es algo que nos paraliza, es algo que no nos deja crecer. Entonces Jacob, hasta que es confrontado por Dios, hasta que él se queda solo no tiene otra más que confrontarse con Dios y pelear con aquel ángel. Y después de esa confrontación, él aprende a enfrentar los problemas, aprende a no ser cobarde, pero mucha gente en la palabra de Dios fueron cobardes. ¿Y qué sucedió? Ellos no pudieron alcanzar el propósito de Dios. En este caso, Jacob, Dios obró para que él pudiese confrontar sus problemas y claro que pudiese alcanzar el plan que Dios tenía para él. Entonces Dios, cuando somos cobardes, va a llevar un momento donde nos va a confrontar, donde va a llevar un momento de confrontación, porque hay gente que no quiere confrontar sus problemas, la situación y prefiere callar, huir, esconderse en una actitud de enojo, en una actitud que no, ¿verdad?, se cierra a las personas, pero realmente lo que tiene es cobardía. Y dice la palabra de Dios que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Así que incluso la palabra de Dios dice que cuando alguien, para calificar al soldado para ir a la guerra, dice que no tenía que ser medroso porque podía contagiar a los demás soldados, o sea, medroso, miedoso, cobarde. Y cuando el Señor le dice a Gedeón que pruebe al ejército que lleva de 32,000 soldados, supuestamente todos listos para pelear, y él le dice, pruébamelos y diles que el que tenga miedo y se estremezca, que se regrese. Oiga bien, y 22,000 se regresaron por miedo, por cobardía, a los enemigos a confrontar la situación que iban a hacer. Entonces, vemos que el miedo sí muchas veces está en el corazón de las personas, pero nosotros tenemos que enfrentar el miedo, enfrentar el temor y ir más allá y confiar en Dios, que Él nos ha dado espíritu de poder y que todo lo que Dios ha determinado que nosotros podamos hacer y que lo que nos está inquietando, porque hay gente que está siendo inquietada por Dios a evangelizar, a predicar la palabra, a hacer la obra de Dios, pero tiene miedo. Entonces tú tienes que saber que Dios te ha dado espíritu de poder para que hagas la obra de Dios, para que prediques el evangelio, para que realices el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Porque también vemos aquel otro ejemplo donde el Señor habla de la parábola de los talentos, donde
a 3 de sus siervos, repartió su dinero y luego se fue lejos en la parábola. Entonces dice que regresó y pidió cuentas. El que tenía 5 talentos ganó 5 y tenía 10. El que tenía 2 ganó otros 2 y tenía 4. Pero el que tenía 1 dice que tuvo miedo y enterró su talento. Y qué duro fue cuando su señor lo confrontó y le pidió cuentas del talento que le dio. Y él le dijo, tuve miedo. Y el miedo, el que tener miedo no fue una excusa para que él no lo juzgara, sino que al contrario, fue juzgado y fue despojado de su talento y se lo dio a aquel que tenía más. El miedo es cuando tú te dejas controlar por ese sentir, por esa actitud que te quiere el enemigo de tener paralizado en la obra de Dios. Pero cuando tú tienes valentía, cuando tú te determinas a tomar la valentía, a creer en la palabra de Dios, a creer en lo que Dios ha dicho de ti, entonces tú te levantas y vences ese miedo, vences ese temor. Puede ser que el temor sea tu gigante, puede que el temor sea lo que te tiene detenido y no te ha dejado avanzar, como el caso de Goliat, que tenía detenido al pueblo de Israel por 40 días, estuvo saliendo por la mañana y por la tarde a gritarles que le dieran un hombre para que peleasen con él y el hombre que lo venciese, el pueblo de ese hombre sería esclavo el que perdiese sería esclavo del que vencieren. Y nadie salía a pelear, todos tenían miedo y temblaban de miedo en sus carpas y nadie salía a enfrentar a Goliat. Pero de repente vino un joven llamado David, y usted conoce la historia, y estuvo dispuesto a enfrentar a Goliat, no porque confiaba en sí mismo, no porque tuviese las armas físicas para vencerlo, pero tenía algo que todos aquellos no tenían y era valentía, y su valentía era alimentada de su fe que tenía en Dios. O sea, la valentía no viene de lo que tú puedes hacer, la valentía viene, el valor espiritual de lo que Dios puede hacer a través de ti. Por eso él va hacia Goliat y le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Oyó? Entonces él no se dice, yo vengo a ti para pelearte porque yo soy valiente. No, él dijo, yo vengo en el nombre del Señor. Y ahí está la clave, el nombre del Señor. En el nombre de Dios podemos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, podemos hacer proezas, pero confiando en Él. Y el temor huirá de ti cuando aprendas a confiar en lo que Dios ha determinado, en lo que Dios ha dicho en su palabra, para ti, para mí, y lo que Él ha establecido que nosotros podemos hacer en Dios. Como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es una de las actitudes que detienen el crecimiento en nuestra vida. Otra de las actitudes que detienen el crecimiento en nuestras vidas es el orgullo. El orgullo es algo muy horrible, muy detestable para Dios. Él dice que mira de lejos a los altivos. Dice que antes de la caída está la altivez y la arrogancia en el espíritu del hombre. Antes de que alguien caiga, siempre se va a poner arrogante. Ves que una persona que se pone orgullosa, que se pone que a mí nadie me puede decir nada, que a mí nadie me puede enseñar nada, que yo todo me lo sé, es una persona arrogante y está pronto a caer. Como la historia que el relato bíblico, más bien en el libro de Daniel, habla del rey Nabucodonosor, que él se puso orgulloso delante de Dios y dijo, la gran Babilonia que he construido con la fuerza de mi mano y para la gloria de mi poder. Entonces vino una voz del cielo que le dijo que iba a ser juzgado y que iba a ser, ¿verdad?, puesto con las bestias del campo. Tuvo un sueño y Dios también le reveló a través de ese sueño porque él iba a ser juzgado por su arrogancia y por su orgullo. Pero cuando él fue humillado, él reconoció que Dios es todopoderoso y que Dios reina sobre todos los reinos de los hombres, que Él pone y quita reyes. Entonces, el orgullo es algo que estanca, es algo que detiene. Dice que Dios da gracia a los humildes, pero al altivo lo mira de lejos. Entonces, hay que tener cuidado con el orgullo, con la autosuficiencia, con el que yo puedo, con el que yo soy el mejor, con el que yo no necesito de nadie. No, todos necesitamos de todos y sobre todo necesitamos de Dios. Y la mansedumbre, la humildad es lo contrario al orgullo. Dios desea que seamos humildes. De hecho, el Señor dice que seamos mansos y humildes de corazón, como lo es Él. Que seamos imitadores de Él, como Él es manso y humilde,
que así nosotros también seamos mansos y humildes y hallaremos descanso, dice, para nuestras almas. Entonces la humildad es lo contrario a la soberbia. La soberbia te detiene, el orgullo te detiene, te estanca, te impide crecer, pero la humildad te da la gracia de Dios. La humildad te lleva a experimentar la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, la humildad es muy importante. Cuidado con el orgullo, cuidado con la soberbia, cuidado con la autosuficiencia, cuidado con el pensar que tú ya nadie te puede decir nada, que tú eres intocable, que tú eres, ¿verdad?, una persona ya que estás en otro nivel, en otra dimensión. No, estamos en el mismo lugar, pero cada día vamos creciendo en Dios y experimentando la gloria de Dios. Y haga lo que haga Dios a través de ti, nunca pienses que eres más que los demás. Eres igual a todos. El Señor Jesús dijo, todos vosotros sois hermanos y uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. O sea que no hay diferencia. Dice, los reyes se enseñorean de los pueblos, pero entre ustedes no será así. El menor será el servirá al mayor, o sea, el más pequeño en el reino de Dios será el más grande. O sea, el que se haga más pequeño, ese será el que será recompensado. El que se humille más. Y dio la prueba de humildad cuando, en toda su vida realmente, pero una lección de servicio y humildad cuando se quitó, ¿verdad?, su manto y tomó la toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Puso la muestra de servicio en humildad. Bendito sea Dios. Entonces, hay que tener cuidado con la arrogancia, hay que tener cuidado con el temor. Y número 3, hay que tener cuidado con esta actitud. Pensar de que ya lo alcanzaste todo, de que ya tú ya llegaste, de que tú pues ya creciste, ya estás en la madurez, porque Dios nos llama a que seamos maduros, a que lleguemos a la madurez. Sin embargo, tenemos que entender que mientras estemos en esta tierra, siempre nos hará falta algo. Siempre estaremos aprendiendo y siempre necesitaremos escuchar de alguien más, ser enseñado, ser instruido, no importando si tengas 100 años en el Evangelio. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice que no es que yo lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante, para ver si logro alcanzar, llegar a la meta y alcanzar el propósito por el cual fui tomado por Dios, o asido por Dios. Entonces, es interesante que el apóstol Pablo, un hombre de Dios tremendo, dijo que él no lo había alcanzado todo, que él hacía una cosa, que lo que quedaba atrás lo olvidaba y se extendía hacia adelante. Nunca pienses de que tú lo has alcanzado todo. Siempre piensa de que te falta mucho más por aprender que lo que has aprendido, que todavía hay largo camino, porque mientras Cristo no venga, mientras tú no estés en la presencia de Dios, no eres perfecto, todavía vamos a tener errores, cosas que aprender, cosas que cambiar en nuestra vida y incluso a veces, aunque tú ya sepas lo que se está diciendo, enseñando, predicando, tu actitud de humildad al sentarte a escuchar a otro, eso te hace grande delante de Dios. Eso te hace aprender más todavía. Y una de las necesidades que tenemos nosotros es de sentarnos a escuchar a otros y aprender de parte de Dios. Aprender en que sea de un niño, dice la palabra de Dios. Y nosotros nunca podemos pensar que lo hemos alcanzado, porque el momento que pensamos que lo hemos alcanzado, hemos empezado a retroceder en lugar de avanzar. Hemos empezado a estancarnos en lugar de llegar de seguir hacia adelante en el propósito de Dios. Así que nunca pienses que lo has alcanzado todo. Sigue pensando que necesitas aprender más. Sigamos pensando eso. Ten cuidado con el temor, con el orgullo, pero ten cuidado también con pensar que ya lo has logrado todo. Recuerda que Cristo viene pronto y que Él está a las puertas y tenemos que crecer para lograr alcanzar el propósito de Dios, que no podemos quedarnos enanos espiritualmente, sino que tenemos que llegar y seguir hacia la madurez espiritual. Un cristiano que no viva de la leche, sino que pueda comer comida sólida, que pueda ser apto para recibir toda la revelación que Dios tiene para ti y para mí, porque dice la palabra en la carta a los Hebreos, que tengo mucho más que darles, dice el escritor, pero no se los puedo dar porque ustedes son niños todavía que están necesitados de leche y no de comida sólida. Porque viendo de ser maestros y estando deberían ustedes ya estar enseñando a otros, pero no, todavía tienen necesidad de que se les dé leche como niños recién nacidos, como niños in-
incapaces de recibir todo lo que Dios tiene para ustedes. Entonces, a medida que vas creciendo, te vuelves una persona apta para recibir la revelación de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga y espero que estas palabras, este mensaje corto, te bendiga y te ayude en tu crecimiento. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.